Bienvenidos a esta nueva instancia del curso teórico. En esta oportunidad nos enfocaremos en el análisis de aspectos relacionados con la formación de los gametos y la función que cumplen estas células altamente especializadas, que es la de fecundación. Ambos procesos, gametogénesis y fecundación, son vitales para asegurar la continuidad de las especies que presentan reproducción sexual. Comenzaremos refrescando conceptos que son importantes para comprender la clase de hoy. Recuerden que en organismos multicelulares con reproducción sexual existe una clara diferencia entre dos poblaciones celulares, las células somáticas que originarán el cuerpo del individuo y las células germinales que darán origen a los gametos. En muchos organismos, como por ejemplo insectos, nemátodos y los vertebrados, esta separación entre células somáticas y células germinales ocurre muy tempranamente en la vida de los individuos, durante el desarrollo embrionario, mientras que en otros grupos, como las plantas y los nidarios, ocurre más tardíamente en la vida del organismo, e incluso células somáticas pueden originar células germinales en el organismo adulto. Recordemos que si existen cromosomas asociados a la determinación sexual, se observa en el cariotipo de la especie dos conjuntos de cromosomas: los autosómicos, que son los compartidos por todos los individuos de la especie, y los sexuales, que serán de diferente tipo dependiendo del sexo del individuo y también del sistema sexual de la especie. Por ejemplo, en los mamíferos tenemos un sistema de determinación del sexo de tipo XXXY. En este ideograma podemos identificar al conjunto de los autosomas, que están constituidos por pares de cromosomas homólogos, donde observamos que cada par contiene un cromosoma de origen materno y otro cromosoma de origen paterno, y a su vez, cada cromosoma está constituido por dos cromátidas. También es posible distinguir a los cromosomas sexuales, y en este tipo de sistema de determinación del sexo, el macho es el heterogamético, es decir, que es el macho el que tiene la posibilidad de generar gametos con cromosomas sexuales X o Y, y por lo tanto, tiene la capacidad de definir el sexo. La hembra solo puede originar gametos con cromosomas sexuales de tipo X. Es importante mencionar que no todas las especies que determinan el sexo de manera cromosómica utilizan el sistema XXXY. Algunos organismos, como las aves, utilizan el sistema ZZ-ZW, en el que la hembra es la heterogamética en este caso, entre otros sistemas de determinación del sexo cromosómico que estudiarán más adelante en la carrera. Entonces, ya conocemos que la función de los gametos es unirse generando un nuevo individuo. Si la especie es diploide, durante la formación de los gametos debe ocurrir una reducción a la mitad del número cromosómico de la especie para luego poder restablecerlo durante la fecundación. Existe un tipo de división celular conocida como meiosis que cumple con esta función y que solo ocurre en células de la línea germinal. Recuerden que las células somáticas se dividen por mitosis. Es importante recordar también que la meiosis no siempre precede a la formación de gametos. Existen muchos eucariotas sencillos, incluso algunos hongos y algas, que presentan un ciclo de vida haploide mayoritariamente, y sus células se dividen por mitosis. Los gametos haploides, generados por mitosis, se unen para dar un cigoto diploide que sufre meiosis para volver a originar el estado haploide. Entonces, la meiosis implica dos divisiones celulares con una única ronda de replicación del ADN. De esta manera, se logra obtener células con un número cromosómico reducido a la mitad. En este esquema, se muestra de manera simplificada las etapas de la meiosis. Fíjense que están representados únicamente un par de cromosomas homólogos. En rojo, el de origen paterno, y en gris, el de origen materno, para simplificar la comprensión de cómo se dan estos eventos. Entonces, durante la interfase ocurre la duplicación del material genético. Vemos en este caso cómo cada cromosoma del par homólogo ahora presenta dos cromátidas. La primera división presenta una larga profase subdividida en etapas reconocibles por cambios morfológicos que ocurren durante el apareamiento de los cromosomas. La profase 1 comienza con el leptoteno, donde ocurre la condensación de los homólogos duplicados. La siguiente etapa se denomina cigoteno. En esta etapa comienza a ensamblarse el complejo sinaptonémico. El complejo sinaptonémico es una estructura proteica formada por dos elementos laterales y uno central,
que se van cerrando a modo de cierre y que garantizan el perfecto ensamblaje entre cromosomas homólogos durante la fase de cigoteno. Mantiene a los cromosomas homólogos unidos y alineados el uno con el otro, asegurando que en la próxima fase de la meiosis se dé una recombinación de manera adecuada. En este ensamblaje también está implicada la secuencia de genes de cada cromosoma, que evita el intercambio entre cromosomas no homólogos. En la siguiente fase, el paquiteno, ocurre el evento de recombinación. Hay un intercambio de información genética entre las cromátidas de los cromosomas homólogos. En el diploteno comienzan a separarse los cromosomas homólogos y se observa la formación de quiasmas, evidenciando las regiones donde hubo recombinación entre esos pares de homólogos. Finalmente, en la diacinesis ocurre el desensamblaje de la envoltura nuclear. Se forma la placa metafásica, ocurre la anafase, la telofase y como resultado se obtienen 2 células hijas, cada una con distintos cromosomas homólogos. La interfase es muy breve, sin síntesis de ADN, y en la segunda división se separan las cromátidas hermanas en 4 células hijas haploides con distintos juegos de cromosomas, y como balance final, cada célula hija contiene diferente información genética entre sí y con respecto a la que le dio origen, además de contener la mitad del número cromosómico de la especie, a diferencia de lo que ocurre en la mitosis, que se generan 2 células hijas iguales con respecto a la información genética y que mantiene el número diploide de la especie. Durante este proceso de meiosis es posible que existan errores en la segregación de los cromosomas, generando pérdida o ganancia de cromosomas en las células hijas haploides. Los principios de la meiosis son los mismos en las células animales, vegetales, en machos y en hembras, pero como veremos en esta clase, producir gametos es mucho más que reducir el número cromosómico de la especie a la mitad. ¿Cuáles son los beneficios de la reproducción sexual? Contribuye a la generación de diversidad, de variabilidad genética. Esta diversidad se observa a 2 niveles, en la distribución de los homólogos y en los eventos de recombinación, que en promedio son 2 o 3 por cada par de homólogos. Esta diversidad ayudaría a que, dentro de los posibles gametos que originan distintos individuos, exista algún genotipo capaz de sobrevivir en un entorno cambiante y producir una descendencia con un abanico de posibilidades de combinaciones génicas que generaría más chance de que al menos un individuo tenga las características esenciales para sobrevivir en un ambiente dado o frente a un cambio ambiental abrupto. Además, permite que las mutaciones perjudiciales se diluyan y las ventajosas que aparecieron en distintos individuos puedan combinarse en uno solo. Tanto en vertebrados como en invertebrados, las células progenitoras de los gametos se denominan células germinales primordiales. Estas células se originan durante las primeras etapas del desarrollo, mucho antes de que las gónadas se formen, o sea que se van a especificar antes de la formación de las gónadas y una vez más adelante en el desarrollo, cuando estas gónadas comiencen a desarrollarse, a organizarse, esas células germinales primordiales van a migrar y se van a incorporar en esas gónadas en desarrollo. En esta imagen se observa un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina de un embrión de pez. En el recuadro azul se muestra una célula germinal primordial que presenta características similares en todos los organismos estudiados. Es decir, desde invertebrados a nosotros, las células germinales primordiales presentan estas mismas características. Es muy fácil de identificarlas a nivel morfológico porque son células grandes con respecto a las células somáticas. Tienen un núcleo prominente y eucromático, y un citoplasma con pocos organelos. También a nivel molecular expresan diferentes genes que son específicos de estas células germinales primordiales, que están muy conservados a lo largo de la evolución y también presentan un comportamiento muy similar en todos los invertebrados y vertebrados estudiados. Es decir, desde que se especifican en el embrión temprano hasta ese comportamiento migratorio para poder incorporarse a las gónadas en desarrollo.
Estas células germinales primordiales, que migran desde el sitio de su formación, se incorporan a la gónada en desarrollo y luego de un periodo de proliferación mitótica ingresan a la meiosis y posteriormente se diferencian en los gametos maduros, espermatozoides u ovocitos, dependiendo del contexto. En los mamíferos, si la gónada es XX, estas células germinales primordiales se diferenciarán en ovocitos y si esa gónada es XY, se van a diferenciar en espermatozoides. En general, las especies presentan anisogamia, es decir, que sus gametos son diferentes, aunque muchos protozoarios y algas verdes presentan isogamia, es decir, que sus gametos son indistinguibles desde el punto de vista morfológico. Comenzaremos analizando la gametogénesis masculina o espermatogénesis. Una vez que las células germinales primordiales llegan a la gónada en desarrollo de un embrión masculino, se incorporan y se asocian con las células somáticas de la gónada. Estas células germinales ahora se denominan espermatogonias, son las primeras células de la línea germinal masculina, y permanecen detenidas en G0 hasta la madurez sexual. En el momento de la madurez sexual, estas espermatogonias en los mamíferos comienzan a sintetizar una proteína denominada BMP8B, que cuando llega a determinado nivel crítico de producción, desencadena la diferenciación de estas células de la línea germinal masculina. La importancia de esta molécula se evidenció en ratones knockout para BMP8B, en los cuales se observa que no logran iniciar la espermatogénesis. Entonces, una vez llegada la madurez sexual, cuando estas espermatogonias alcanzan un nivel crítico de BMP8B, comienzan a dividirse por mitosis. Cada espermatogonia genera una progenie que permanece conectada por puentes citoplásmicos que tienen 1 micrómetro de diámetro aproximadamente hasta el final de la maduración, asegurando que la maduración de esa progenie de la espermatogonia sea sincrónica, ¿sí? De manera sincrónica. Algunas de estas espermatogonias retienen la capacidad de continuar dividiéndose mitóticamente para generar una población de espermatogonias como células madre testiculares, y otras, luego de un número limitado de divisiones mitóticas, comienzan la meiosis 1, generando lo que se llaman espermatocitos primarios. Cuando culmina la primera división meiótica, los espermatocitos primarios ingresan en la segunda división meiótica y ahora se denominan espermatocitos secundarios. Al finalizar la meiosis 2, se obtienen espermátidas, que si bien ya son haploides, su morfología es muy diferente a la de un espermatozoide maduro. Son células redondeadas, no tienen flagelo, aún permanecen conectadas por esos puentes citoplásmicos, y la diferenciación de esta espermátida haploide a espermatozoide maduro se conoce como el proceso de espermiogénesis. Esta diferenciación de espermátida redondeada haploide a espermatozoide maduro es un proceso que involucra la formación de la vesícula crosómica, que es derivada del aparato de Golgi y contiene enzimas necesarias para alcanzar al ovocito durante la fecundación. El núcleo se alarga y la cromatina se condensa. En la fase final de esta etapa ocurre la sustitución de proteínas histonas por proteínas protaminas. El citoplasma remanente se elimina y las mitocondrias forman un anillo en la base del flagelo. Finalmente, el espermatozoide diferenciado presenta 3 regiones: una cabeza que contiene la vesícula crosómica y el núcleo altamente condensado, una pieza media con las mitocondrias y la cola formada por el flagelo. Les dejo planteada la siguiente pregunta. Si nos interesa observar en detalle esta serie de cambios a nivel de presencia y ubicación del acrosoma, nivel de condensación de la cromatina, ubicación de las mitocondrias, estructura del flagelo y la morfología del espermatozoide, ¿qué abordaje utilizarían? Les doy algunas pistas. Piensen en el tamaño de estas células y consideren a qué nivel de la célula queremos acceder, si a su superficie o a su interior. En estas imágenes de microscopía electrónica de transmisión se observa una espermátida temprana que a nivel ultraestructural se destaca el núcleo eucromático y observen los cambios a nivel de la condensación de la cromatina de una espermátida tardía que ya muestra un alto grado de compactación evidenciada por un núcleo mayormente heterocromático.
En estas imágenes, obtenidas con microscopios electrónicos de barrido y transmisión, observamos como ejemplo un espermatozoide maduro de rata topo a nivel ultraestructural, que presenta las características típicas: una cabeza con acrosoma, pieza media y flagelo. Y dejamos pendiente esta pregunta para más adelante. ¿Todas las especies presentan acrosoma? En este punto de la clase me interesa contarles que existe un grupo de investigación uruguayo liderado por la doctora Rosana Zapiro de Facultad de Medicina y Gabriela Casanova, responsable de la unidad de microscopía electrónica de nuestra facultad, que se sirven del uso de la microscopía electrónica de transmisión como herramienta para analizar detalles ultraestructurales de la morfología de los espermatozoides de humanos. Ellas han demostrado que el estudio de la morfología a este nivel es uno de los mejores indicadores de la fertilidad o infertilidad masculina en nuestra especie. En relación a las protaminas, las proteínas que sustituyen a las histonas durante la fase final de la espermiogénesis, les cuento que el término protaminas fue acuñado por primera vez por este investigador médico suizo en el año 1874 para referirse a una base orgánica asociada al núcleo de los espermatozoides de salmón que él estudiaba. 20 años más tarde, este bioquímico alemán estableció que la naturaleza de las protaminas era proteica. Las protaminas son pequeñas proteínas de aproximadamente unos 50 aminoácidos, se unen al surco mayor de la hélice de ADN. Cada protamina se une a unas 15 pares de bases aproximadamente, neutralizando la carga negativa del ADN, y de esa manera proporcionan un empaquetamiento más compacto del ADN con respecto a las histonas. Causan un apagado total de la transcripción, reprogramando el genoma masculino para el inicio del desarrollo embrionario, una vez fecundado el ovocito, y que no funcione como una célula testicular. Una comparación evolutiva con grupos representativos de invertebrados y vertebrados mostró que a nivel de la estructura primaria, la característica común que presentan es el alto grado de contenido de arginina, entre un 50 a un 70%, como única similitud. Hay una alta heterogeneidad a nivel de la secuencia, lo que indica una rápida tasa evolutiva. De hecho, son de las proteínas con la tasa más alta de evolución, característica que comparten con otras proteínas reproductivas. Y es esta alta tasa evolutiva que permite utilizar a las protaminas como un marcador evolutivo confiable para distinguir entre especies muy cercanas desde el punto de vista filogenético. Los genes que codifican para las protaminas se encuentran en un mismo cromosoma y, al menos en mamíferos, están localizados en los autosomas del par 16 en ratón y en humano, y no en los cromosomas sexuales como se había pensado originalmente. Contrariamente a lo que se observa usualmente en las proteínas eucariotas, la mayoría de los genes que codifican para las proteínas histonas y protaminas en calamares, peces, anfibios, reptiles y aves no contienen intrones. Los genes que codifican para protaminas mamíferas son la excepción y el significado biológico de este hecho aún no está claro. En los vertebrados, los ARN mensajeros de protaminas se transcriben en el estadio de espermátida temprana y se almacenan por varios días antes de comenzar la síntesis proteica en el estadio de espermátida elongada. Con respecto a los modelos descritos de espermatogénesis, hay dos modelos en vertebrados. En anamniotas, que son los peces y anfibios, la espermatogénesis ocurre en cisto o nido. Las células de origen somático, denominadas células de Sertoli, engloban a un grupo de células derivadas de una misma espermatogonia. En este esquema de un corte de túbulo seminífero, encontramos entonces distintos nidos que contienen células en distintas etapas de la espermatogénesis. Pero si miramos adentro de cada nido, las células están en la misma etapa de diferenciación. En el caso de los amniotas, reptiles, aves y mamíferos, una célula de Sertoli es capaz de sostener los distintos estadios de diferenciación de las células en espermatogénesis. En la base del túbulo seminífero contacta con las espermatogonias y hacia la luz del túbulo seminífero
las extensiones del citoplasma de esta célula de Sertoli también va sosteniendo el desarrollo de los espermatocitos 1, espermatocitos 2, espermátidas y espermatozoides. Lo que está en azul en el esquema representa entonces a lo que es el citoplasma de las células de Sertoli. En esta imagen, obtenida mediante microscopía electrónica de barrido, captamos el momento exacto en el que uno de esos nidos se estaba abriendo para liberar a los espermatozoides maduros. Este fue parte de mi trabajo de tesis de doctorado, donde trabajamos en diferenciación del sexo en un grupo de peces muy particular denominado peces anuales. Esta especie concretamente vive en Uruguay y la compartimos con el sur de Brasil. En este esquema se representan los túbulos seminíferos de mamífero en un corte transversal y se muestra ejemplos de la duración del proceso de espermatogénesis, es decir, desde que la espermatogonia comienza la diferenciación hasta llegar a un espermatozoide. En humano, por ejemplo, demora 65 días y en ratón este proceso demora 34,5 días. Para que visualicen que la duración de este proceso es totalmente especie específico, les traigo otros ejemplos de un vertebrado no mamífero y de un invertebrado perteneciente a Equinodermos. Los espermatozoides fueron descubiertos en el siglo XVII por estos dos investigadores. Uno sostenía que se trataba de parásitos que vivían en el semen y el otro que contenía el embrión preformado. Más adelante demostraron que eran los agentes activos de la fecundación, existentes en todos los machos sexualmente maduros y ausentes en organismos inmaduros, senescentes y en híbridos estériles. Mientras que los gametos masculinos son esencialmente núcleos móviles, los formados durante la ovogénesis contienen todos los materiales necesarios para iniciar y sostener el desarrollo embrionario temprano. A diferencia de lo que ocurría en la espermatogénesis, las células germinales primordiales ingresan a la gónada en desarrollo, ahora denominadas ovogonias, e inmediatamente proliferan por mitosis, hasta que ingresan a la meiosis 1. Estas células, en meiosis 1, se denominan ovocitos primarios. La meiosis 1 progresa hasta el diploteno de la primera profase y permanecen así hasta la madurez sexual. Durante el periodo de ovocito primario, detenido en meiosis 1, se sintetizan la cubierta ovocitaria, que es una estructura proteica que rodea al ovocito por fuera de la membrana plasmática. En este esquema lo ven como esa estructura en verde. Esta cubierta también se denomina corion, envoltura vitelina o zona pelúcida, dependiendo de la especie. También se originan los gránulos corticales, que son esas estructuras celestes que ustedes pueden observar por debajo de la membrana plasmática en el ovocito, que son derivados del aparato de Golgi. Ambas estructuras, esta cubierta y estos gránulos corticales, son estructuras muy importantes durante la fecundación. También el ovocito acumula ribosomas, vitelo, glucógeno, lípidos, proteínas y distintos ARNs mensajeros. Cuando alcanza la madurez sexual, ocurre la maduración ovocitaria, mediada por las hormonas. Este ovocito primario retoma la meiosis 1 y hacia el final de esta hay una división del citoplasma que se da de manera asimétrica, produciendo dos células de diferente tamaño. Un ovocito, ahora llamado ovocito secundario, que contiene prácticamente todo el contenido, todo el volumen celular, y un pequeño cuerpo polar que carga únicamente el complemento cromosómico que no será parte del ovocito. El ovocito secundario comienza la segunda división meiótica, pero nuevamente se detiene en la metafase 2, y de esa manera es ovulado en la mayoría de los vertebrados. Si este ovocito es fecundado, se retoma la meiosis 2 y genera entonces una célula haploide y otro cuerpo polar. El primer cuerpo polar generado también se divide, por lo que el balance final es
3 cuerpos polares que degeneran más un ovocito haploide. En estas imágenes observamos cómo se organizan los folículos ováricos de pez y de mamífero. En ambos casos, los ovocitos están rodeados por una cubierta que en peces se denomina envoltura vitelina y en mamíferos zona pelúcida, y por fuera están rodeados por células foliculares. Noten las diferencias de tamaño entre los gametos generados por espermatogénesis y ovogénesis que vemos en la imagen de microscopía electrónica de barrido de la derecha en el caso de los erizos de mar. Bueno, en general, y esto es válido para todas las especies, los mecanismos por los cuales el ovocito logra ese gran tamaño son las divisiones asimétricas durante las meiosis 1 y 2, la presencia de copias génicas extra, ya que el proceso de ovogénesis ocurre durante la primera división meiótica, aún en fase diploide y con el material ya duplicado. Además contiene genes de ARN ribosomal amplificados. En el caso de las células somáticas típicas, aproximadamente hay entre unas 100 y 500 copias de ARN ribosomales y en los ovocitos hay de 1 a 2 millones de estos genes. Contienen además en muchas especies vitelo. El vitelo es una mezcla de sustancias nutritivas para el desarrollo del embrión, cuyo componente proteico principal es la vitelogenina, sintetizada a nivel de las células hepáticas, de las células foliculares o en el caso de las drosófilas, por ejemplo, en las células accesorias. Y si bien la gametogénesis es una actividad biológicamente consumidora de energía, sobre todo para el sexo que produce los gametos más grandes, recorta la inversión genética individual a la mitad y conlleva a riesgos de predación. Sin embargo, este tipo de reproducción ha tenido un gran éxito en la evolución por los beneficios que ya mencionamos anteriormente. En estas imágenes observamos ovocitos con distintos tamaños que contienen diferente cantidad de vitelo dependiendo de la estrategia reproductiva de la especie. Hay algunas especies cuyo desarrollo es sostenido enteramente por el ovocito, como es el caso de aves, reptiles y muchos peces. Otras, sus ovocitos contienen muy poco vitelo, como el caso del erizo de mar, y tempranamente generan una larva capaz de alimentarse. En el caso de los mamíferos, el ovocito es alecito, quiere decir que no tiene vitelo, pero desarrolló mecanismos durante la evolución que permitieron obtener nutrición muy tempranamente desde la madre. Un tema interesante a considerar es que en la mayoría de las especies, las ovogonias son capaces de autorrenovarse, como en el caso de las espermatogonias. En el caso de los mamíferos, existe un dogma que establece que las hembras mamíferas nacemos con un número limitado de ovogonias que se transformarán en ovocitos primarios detenidos en la meiosis 1 durante el desarrollo embrionario. Resulta ser un hecho curioso esta disparidad evolutiva, que parece solo afectar a las hembras mamíferas, porque incluso la capacidad de autorrenovación está mantenida en las células germinales de machos mamíferos y está documentada además en todas las especies analizadas. Este dogma de que las hembras mamíferas presentábamos un número limitado de ovogonias permaneció hasta el año 2004, cuando una publicación en la revista Nature del grupo de investigación del Dr. Tilly presentó evidencias que cuestionaban la validez de este dogma. En ese momento se estableció un debate entre investigadores que presentan evidencias a favor y evidencias en contra de lo que postula Tilly, análogo a lo que sucedió en la época del 90 con la neurogénesis en adultos. Se plantearon distintas aproximaciones para demostrar su presencia, como analizar la morfología, que es característica de estas células, la expresión de determinados marcadores moleculares específicos de esta población celular, y también se analizó si eran capaces de dividirse. Y en base a estos experimentos es que el grupo de Tilly sostiene que la población de ovogonias se autorrenueva en ovarios adultos de mamíferos. Este año continúa apareciendo bibliografía, tanto a favor como en contra del postulado de Tilly, por lo que podemos afirmar que este tema aún está en el terreno del debate en la comunidad científica.
Redondeando esta primera parte de la clase, tenemos que la meiosis durante la ovogénesis es iniciada en la etapa embrionaria. Sin embargo, en la espermatogénesis, la meiosis se inicia en la madurez sexual. Mediante el proceso de ovogénesis se obtiene, a partir de una célula, obtenemos un solo gameto funcional. En el caso de la espermatogénesis, de una célula original de una espermatogonia se obtienen 4 gametos funcionales. En la ovogénesis, la finalización de la meiosis puede durar meses o años. Es una cuestión especie específica, ¿verdad? Depende de la especie. En el caso de los machos, la meiosis se completa en días o semanas, cuya duración, como vimos ejemplos, también es especie específica. En el caso de la ovogénesis, la diferenciación de este gameto ocurre en fase diploide. Y en el caso de la espermatogénesis, la diferenciación gamética, es decir, ese pasaje de espermatida haploide a espermatozoide, ocurre en fase haploide. Entonces, los procesos por los cuales se generan los gametos, ovogénesis y espermatogénesis, generan células altamente especializadas en su función, que es la de generar un nuevo individuo. Producen 2 células que son altamente especializadas, pero a su vez optimizadas en sentidos opuestos. Mientras que los gametos generados por espermatogénesis son esencialmente núcleos móviles, que se han despojado de prácticamente todo su citoplasma, el ovocito contiene todos los elementos necesarios para iniciar y sostener el desarrollo embrionario, al menos en sus etapas iniciales, dependiendo de la estrategia reproductiva. Hay algunas especies cuyo desarrollo es sostenido enteramente por el ovocito, como vimos en el caso de las aves, reptiles y muchos peces. En otras, sus ovocitos contienen muy poco vitelo, como en el erizo de mar, que tempranamente genera una larva capaz de alimentarse. En los mamíferos, el ovocito alecito, como vimos, no tiene vitelo, pero desarrolló mecanismos que permitieron obtener nutrición muy tempranamente de la madre. En este punto, quiero retomar el concepto de que, como vimos, la formación de los gametos implica mucho más que la reducción del número cromosómico de la especie. Para establecer el puente entre esta parte de la clase y la que sigue, les comparto una frase de este zoólogo y embriólogo estadounidense. Los elementos que se unen son simples células, cada una al borde de la muerte, pero mediante su unión, un nuevo individuo se forma, el cual constituye un nexo en el eterno proceso de la vida. El proceso de fecundación es la unión de ambos gametos en el que se crea un individuo con un nuevo potencial genético producto de la combinación de información genética de los parentales. Los organismos que han sido utilizados más ampliamente como modelo de estudio en fecundación son las especies como el erizo de mar o las estrellas de mar, ya que presentan como ventajas que son invertebrados de fecundación externa, producen muchos gametos, son sencillos de estudiar, y en el caso de los mamíferos se comenzaron a estudiar a partir de los años 50, luego de la aparición de las técnicas de fecundación in vitro, que permitieron el acceso al estudio de eventos celulares y moleculares que ocurren en los organismos que tienen fecundación interna. La fecundación no es un momento, sino un proceso, que involucra eventos cuidadosamente coordinados que involucran a estas 2 células terminal y altamente diferenciadas. La unión de los gametos crea una célula totipotente denominada cigoto que originará este individuo genéticamente distinto. Aunque los detalles varían de especie a especie, generalmente consiste en estas 4 etapas: reconocimiento de los gametos, regulación de la entrada del espermatozoide al ovocito, la fusión del material genético proveniente de ambos gametos y la activación del metabolismo ovocitario que da comienzo al desarrollo embrionario. ¿Dónde ocurrirán estas etapas? Depende enteramente de la estrategia reproductiva de la especie en cuestión. En el caso de los erizos de mar, la liberación de los gametos y la fecundación se dará en el océano. En el caso de los mamíferos que presentan fecundación interna, el encuentro de esos gametos ocurrirá a nivel de la trompa de falopio.
La primera etapa, como mencionamos anteriormente, es el reconocimiento de los gametos. En el erizo de mar, que presenta fecundación externa y libera los gametos en el océano, debe existir un mecanismo que asegure el encuentro de los gametos. Además, hay que tener en cuenta que varias especies pueden estar liberando sus gametos en lugares compartidos en el mismo momento. Estas especies han desarrollado un tipo de atracción de espermatozoides de manera especie específica, que ha sido documentada en varias especies, incluyendo nidarios y moluscos. Esta atracción por quimiotaxis difiere según la especie. En el caso del erizo de mar Arbacea puntulata, que es el ejemplo que tenemos en esta diapositiva, en la cubierta gelatinosa del ovocito, que se ubica por fuera de la envoltura vitelina y es en el esquema que ustedes tienen arriba a la derecha, es esa región amarilla. En esta parte de la cubierta gelatinosa hay un péptido, un pequeño péptido de 14 aminoácidos, denominado RESACT, que provee la dirección al espermatozoide. Y aquí se demuestra claramente en este experimento, en el cual, en una suspensión de espermatozoides de esta especie de erizo, se le adiciona 1 nanolitro de RESACT 10 nanomolar, y fíjense como en 20 segundos ya hay una concentración de espermatozoides en la región donde se liberó la gota. En el caso de los mamíferos, esta situación no es tan crítica ya que presentan fecundación interna, pero de todos modos se ha documentado que hay una primera fase de termotaxis, es decir, que el espermatozoide se moviliza hacia regiones más cálidas en una primera instancia y luego hay señales químicas. En una segunda etapa se moviliza por quimiotaxis al encuentro del ovocito. En el erizo de mar, una vez que el espermatozoide logra acceder al ovocito, guiado por la quimiotaxis, contacta con los carbohidratos especie específicos de la cubierta gelatinosa, que está en amarillo en el esquema a la izquierda, y este contacto con la cubierta gelatinosa provoca la reacción acrosómica. Esta reacción acrosómica consta de 2 etapas. Uno es la fusión de la vesícula acrosómica con la membrana plasmática del propio espermatozoide, y en ese momento se liberan las enzimas proteolíticas necesarias para la degradación de estas cubiertas gelatinosas y la envoltura vitelina, que en el esquema lo vemos como rosada. El segundo paso de la reacción acrosómica es la extensión de un proceso acrosómico por polimerización de actina globular en filamentos. ¿Sí? Se forman filamentos de actina globular y en la superficie de ese proceso acrosómico se expone una proteína que se denomina bindina. Esta proteína bindina sería responsable del reconocimiento, otra vez especie específico, del espermatozoide con la membrana plasmática ovocitaria, lo que finalmente permite la fusión de las membranas y el ingreso del núcleo espermático. O sea que la especie especificidad se da a 3 niveles. Primero, en el primer contacto de atracción quimiotáctica, luego en la activación de esta reacción acrosómica y luego en la adhesión con la membrana plasmática del ovocito. En esta diapositiva tenemos los detalles de la reacción acrosómica en el erizo de mar. Arriba el esquema, por debajo las imágenes de microscopía electrónica de transmisión. Entonces, cuando el receptor de la membrana del espermatozoide contacta con el carbohidrato de la cubierta gelatinosa, este receptor activa una proteína de membrana, que es un canal transportador de calcio. Este calcio permite la entrada de calcio desde el exterior hacia la cabeza del espermatozoide. Una enzima, fosfolipasa C, produce inositol trifosfato que a su vez libera calcio desde el interior celular, probablemente desde el propio acrosoma. Entonces, este aumento del calcio dentro del espermatozoide gatilla la exocitosis de la vesícula acrosómica. ¿Qué es lo que sucede en el caso de los mamíferos? En el caso de los mamíferos, el espermatozoide debe capacitarse primero para poder fecundar al ovocito. Los espermatozoides maduros recién eyaculados no son capaces de fecundar al ovocito. Deben transcurrir por el tracto genital femenino para que ocurra este proceso que los vuelve fecundantes. Los eventos que ocurren durante esa capacitación en el tracto genital femenino es que se altera la membrana plasmática, removiéndose colesterol, hay pérdida de determinadas proteínas, se hiperpolariza la membrana por pérdida de potasio, hay fosforilación de proteínas, la membrana del acrosoma
se contacta con la membrana plasmática del espermatozoide. Y ahora sí, luego de estos procesos de capacitación, el espermatozoide está listo para fecundar al ovocito. Una vez que el espermatozoide contacta con las células foliculares que rodean al ovocito en los mamíferos, se produce la reacción acrosómica, se liberan las enzimas que ayudan a digerir estas células foliculares y la zona pelúcida, que en este caso está en el esquema como esta zona rosada, la zona pelúcida, y ahí los receptores de membrana del espermatozoide contactan con proteínas de la zona pelúcida, ZP2 y ZP3, de manera relativamente específica. En este punto tengo que contarles que la bibliografía hasta el año 2012 decía que los receptores del espermatozoide, una vez que se producía la reacción acrosómica, contactaban con proteínas ZP3 de la zona pelúcida, y luego de 2012 se demostró que no, que en realidad la interacción del receptor del espermatozoide es con la proteína ZP2 de la zona pelúcida, que el inicio de la reacción acrosómica se da en las células del cúmulus, esas células foliculares que rodean al ovocito, y no directamente en la zona pelúcida como se pensaba hasta el 2012. ¿En qué sitio del ovocito ingresa el espermatozoide? En la mayoría de los invertebrados y mamíferos, el espermatozoide puede ingresar por cualquier lugar del ovocito. En el caso de los anfibios, preferentemente lo hacen en la región del polo animal, que en las imágenes que ustedes ven allí es la zona oscura, la zona marrón. Ese es el polo animal y es por donde ingresan los espermatozoides en el caso de los anfibios. En el caso de insectos, cefalópodos y peces teleósteos, los espermatozoides entran por un canal llamado micropilo. Es una entrada única en el ovocito denominada micropilo, por donde pueden entrar los espermatozoides de estos organismos. ¿Se acuerdan que nos había quedado planteada una pregunta si todas las especies presentaban acrosoma? La respuesta es no, la mayoría presenta acrosoma, pero hay especies que no presentan, como es el caso de los peces teleósteos. Y como les mencionaba en la diapositiva anterior, el sitio de ingreso del ovocito es el micropilo. Hay un canal por donde pueden entrar. Nos focalizamos en la segunda etapa, que es la regulación de la entrada de los espermatozoides al ovocito. En el erizo, todas las regiones de la membrana plasmática ovocitaria son capaces de fusionarse con el espermatozoide y son procesos activos. Esto quiere decir que está mediado por proteínas fusogénicas específicas, como por ejemplo la vindina en el caso de los erizos. En mamíferos todavía el tema es controversial, hay algunos candidatos involucrados. Es importante regular la entrada de un solo espermatozoide al ovocito para poder restaurar el número diploide de la especie, y además porque el espermatozoide aporta los centríolos que se pierden durante la ovogénesis. Y si ingresan más de un par de centríolos, imagínense que la segregación de los cromosomas en las mitosis sucesivas sería muy complicada y estaría muy alterada. Entonces, las especies han desarrollado mecanismos de prevención de la poliespermia. Básicamente podemos dividirlo en dos tipos de mecanismos. Un bloqueo primario, que ocurre por despolarización transitoria de la membrana plasmática ovocitaria una vez que el espermatozoide contacta con esta, que se da en segundos, de 1 a 3 segundos, y es mediada por influjo de sodio. Esta está caracterizada en los erizos, pero probablemente no exista en los mamíferos. Y hay un segundo, entonces, bloqueo de la poliespermia, que se llama el bloqueo secundario, que es un bloqueo de tipo mecánico y se da en el minuto post-fecundación. ¿En qué consiste este bloqueo secundario mecánico de la poliespermia? La unión del espermatozoide a la membrana plasmática del ovocito provoca la liberación de calcio desde el interior del ovocito, lo que provoca la liberación a su vez de los gránulos corticales por exocitosis. Estos gránulos corticales contienen proteasas, mucopolisacáridos y peroxidasa que son liberados en el espacio entre la membrana plasmática
y la envoltura vitelina. Las proteasas desprenden la envoltura vitelina de la membrana plasmática y los receptores de vindina en el caso de los erizos. Los mucopolisacáridos provocan un efecto osmótico haciendo que el agua ingrese entre la envoltura vitelina y la membrana plasmática. Y la enzima peroxidasa endurece la envoltura vitelina, ahora llamada envoltura de fecundación. En esta imagen vemos cómo se da la formación de la envoltura de fecundación en el erizo de mar, proceso que lleva 1 minuto aproximadamente. En los mamíferos, la reacción de los gránulos corticales no crea una envoltura de fecundación. Como tal, no es denominada así envoltura de fecundación, pero el resultado es el mismo. Las enzimas liberadas modifican los receptores a los espermatozoides de la zona pelúcida para que no puedan unirse más. La tercera etapa de la fecundación tiene que ver con la fusión del material genético, como vimos anteriormente. En este punto es importante recordar que en diferentes especies el estado de maduración del ovocito cuando es encontrado por el espermatozoide no es el mismo. En el caso de la mayoría de los vertebrados, como mencioné anteriormente, el ovocito es ovulado detenido en la metafase de la segunda división meiótica. En ese momento lo encuentra el espermatozoide. En el caso de los erizos de mar, la fecundación ocurre con el pronúcleo ovocitario ya haploide. El pronúcleo masculino se descondensa intercambiando protaminas por histonas ovocitarias. El centríolo del espermatozoide actúa como centro organizador de los microtúbulos, formando el áster que ayuda a contactar al pronúcleo ovocitario. Estos dos pronúcleos migran y se fusionan. En el caso de los mamíferos, en el momento de la fecundación, como ya mencionamos, el ovocito todavía estaba detenido en la metafase 2, por lo que debe retomar la meiosis para volverse haploide. Los pronúcleos se acercan, pero no se fusionan. Se condensan manteniendo su identidad como vemos en el esquema. Recién después de la primera división cigótica se entremezcla el material entre ambos núcleos parentales. La última etapa de la fecundación es la activación del metabolismo ovocitario. Se han descrito 2 posibles mecanismos de activación. La diferencia principal es que uno propone que la activación se daría antes de la fusión de los gametos y el otro mecanismo propone que la activación se daría luego de la fusión de la membrana de los gametos. Para el caso de los mamíferos se piensa que es este tipo de mecanismo, que la activación se da luego de la fusión de la membrana de los gametos, y en el caso de los erizos estaría funcionando este otro tipo de mecanismo en el cual la activación del metabolismo ovocitario sería anterior a la fusión de los gametos. Independientemente del mecanismo de activación, ¿qué es lo que ocurre en esta activación? La unión del espermatozoide provoca la activación de la fosfolipasa C, que produce inositol trifosfato, quien va a liberar calcio del retículo endoplásmico del ovocito. Este calcio, cuando es liberado, además de provocar la liberación de los gránulos corticales, como ya mencionamos, va a actuar estimulando la síntesis del ADN, la traducción de ARNs, la división celular, llevando a la activación ovocitaria. Y por consiguiente, el desarrollo de un nuevo organismo. Para terminar, les dejo planteadas ejemplos de preguntas de examen para que ensayen posibles respuestas, y cualquier duda de estas preguntas o de la clase en general me las plantean por el foro. Para terminar, un pequeño resumen donde vimos en la clase de hoy gametogénesis, cómo se forman los espermatozoides, cómo se forman los ovocitos, costos y beneficios relacionados con la reproducción sexual,
las etapas de la fecundación y los eventos moleculares que están involucrados y algunos ejemplos de preguntas de examen. Muchas gracias por su amable atención. Y los espero en el foro por cualquier duda, comentario o pregunta que quieran plantear. Muchas gracias.